espontánea. ¿Ya? Se necesitan lograr condiciones adecuadas para evitar las secuelas. ¿Ya? Postparo existe el síndrome de postparo cardíaco, que comprende todos los procesos fisiopatológicos tras una falta de perfusión sanguínea. Eh, la lesión cerebral, espérate, la lesión cerebral se puede complicar tras un paro cardíaco por varias cosas. Eh, desde hipoxemia, convulsiones, hipotermia, deterioro de la autorregulación, fiebre, hipercapnia, hipotensión, hiperglicemia, falla en la microcirculación, hipoglicemia igual. ¿Ya? Doctor, ¿Sí? creo que no está presentando las diapositivas. O sea, nosotros, no sé si los demás compañeros las verán, pero yo al menos yo no. No, es que me salí porque alguien entró, entonces no puedo entrar gente mientras estoy presentando. A ver, ahí sí o no. Sí, Se ve sí, ahí ahí sí. se ve la diapo. Ya. Ya, entonces la lesión cerebral se puede curar por varias cosas, ya de lo que vimos, por si no vieron la diapo. Hipotermia, hipoxemia, hipoglicemia, fiebre, convulsión, hiperglicemia, falla en circulación, deterioro de la regulación, hipercapnia, hipotensión, ya, fiebre. Son muchas, muchas causas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer es identificar y tratar las causas, ya, después de la retorno a la circulación espontánea, si es que no logramos identificar ni tratar la causa antes? ¿Qué es lo más frecuente en paro? ¿Ya? Eh, lo más frecuente es un síndrome coronario agudo, que es la causa más frecuente, ¿ya? Y el ISP es la intervención coronaria percutánea, es lo que tenemos que hacer, ¿ya? La identificación precoz de otras causas posibles es importante igual, ¿ya? La búsqueda de causas neurológicas y respiratorias las podemos buscar con escáner, a partir de síntomas posteriores o previos al paro, como cefalea, focalidad neurológica, convulsiones, disnea brusca o hipoxemia. ¿Ya? ¿A quién realizamos una intervención coronaria percutánea? Pacientes con sospecha de paros de origen cardíaco con supra de niveles ST en electrocardiograma, o con pacientes que postparo estén con inestabilidad hemodinámica o inestabilidad eléctrica, sin elevación del ST. Todos esos paros deben ir a hemodinamia, ¿ya? A realizar una coronariografía para ver si hay que hacer una angioplastia de urgencia, ¿ya? Con respecto al soporte ventilatorio, tras un síndrome postparo es importante mantener una saturación entre 94 a 98%, ¿ya? Esto lo podemos medir por oximetría de pulso o por gases arteriales. Podemos proteger y hay que hacer la protección de vía aérea si es que el paciente está en coma o no recuperó la ventilación espontánea efectiva, ¿ya? De preferencia intubando al paciente o apoyándolo con máscara, válvula, mascarilla hasta intubarlo, ¿ya? Se debe proveer la mayor cantidad de oxígeno posible para llegar a una saturación mínima de 94%, ¿ya? Hay que evitar, como dijimos anteriormente, una ventilación excesiva, ¿ya? Empezamos al principio con 20 ventilaciones por minuto y valoramos para conseguir una PEC-CO2 de 35 a 40. ¿Ya? Cuando sea posible, ajustamos la CO2 al mínimo para conseguir una saturación mayor a 94. Eh, tenemos que hacer máxima una PIP de 5, una presión expiratoria. Vamos a ver clases de ventilación mecánica en urgencia igual. Y una CO2 al 100, ¿ya? Una saturación mayor a 98%, forma radicales libres, ¿ya? Que estos se relacionan con el empeoramiento del resultado neurológico, por eso no hay que buscar el ideal, hay que buscar el 100%, siempre máximo 98, para no aumentar los radicales libres, ¿ya? Ya sea por comprensiones torácicas o como el proceso que causó el paro, el paciente puede desarrollar una lesión pulmonar aguda, por ejemplo, con una PAFI menor a 300 o un síndrome de dificultad respiratoria aguda con una PAFI menor a 200, ¿ya? Por lo que hay que proteger al pulmón mediante la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Eh, tenemos que usar un volumen corriente de 6 ml por kilo, ¿ya? No hay que hiperventilar,
porque disminuye la presión de perfusión cerebral, como vimos en la fisiopatología del paro cardíaco. ¿Ya? En un pulmón sano vamos a disminuir la PPC, la presión de perfusión cerebral, entre un 2 a un 4%. ¿Ya? Cada miligramo de mercurio que vamos a disminuir la presión arterial de CO2. ¿Ya? Hay que tener eso bastante en cuenta. Y una presión arterial de CO2 objetivo de 40 a 50 en los casos post-paro. ¿Ya? Con eso vamos a tener una buena presión de perfusión cerebral. Eso. Con respecto a la hipoxemia, nos da lesiones cerebrales, y la hiperoxemia, un aumento de la oxigenación, nos da lesiones miocárdicas, nos puede reinfartar al paciente por aumento de los radicales libres, nos puede dar arritmia, ¿ya? Una hipercapnia, una PSO2 mayor a 50, nos va a dar lesiones cerebrales, y una hipocapnia, ¿ya? Una PSO2 menor a 35, nos van a dar isquemias cerebrales. Por eso hay que mantener una normoxemia y una normocapnia, ¿ya? Con respecto a la presión arterial, la alteración del miocardio tras el RCP produce inestabilidad hemodinámica, ya que se traduce como hipotensión. Entonces, podemos usar drogas vasoactivas temporalmente de forma, drogas inotrópicas, ¿ya? Como una perfusión con adrenalina, perfusión con dopa o perfusión con noradrenalina, dependiendo de la causa, ¿ya? Tenemos que tratar de mantener una sistólica mayor a 90, una PAP mayor a 65. Si podemos hacerlo sin droga vasoactiva, genial, ¿ya? Pero si no, hay que usar drogas vasoactivas, ¿ya? Una diuresis efectiva de 1 ml por kilo hora, por eso hay que colocar al paciente la sonda Foley, ¿ya? Y medir el lactato, ¿ya? Tenemos que tener un lactato normal, o un lactato que esté alto y que vaya a la baja cada 2 a 4 horas. Eso con respecto al manejo circulatorio. Es facilito, ¿ya? Con el tema de la temperatura, es importante prevenir la fiebre, ¿ya? Se utiliza mucho el manejo de temperatura controlada frente a la hipotermia terapéutica, gracias a un estudio del 2013, ¿ya? ¿Qué dice este estudio? Que no hay diferencia entre el pronóstico neurológico y la supervivencia entre pacientes con 32 y 36 grados, ¿ya? Entonces, no se recomienda el enfriamiento prehospitalario con suelo frío, y una temperatura cercana a 36 tiene menos complicaciones que la cercana a 32, ¿ya? La cercana a 32 produce más infecciones, una diuresis más fría, produce coagulopatía, hiperglicemia, sepsis y arritmia, ¿ya? Entonces hay que tener pacientes de 32 a 36, idealmente más cercano a los 36 grados, ¿ya? Y una hipertermia se puede relacionar con que puede estar relacionado con la temperatura ambiental, o la liberación de citoquinas, la verdad que daña al cerebro. Entonces, por eso hay que tratar de mantener una hipotermia permisiva, ¿ya? En los pacientes postparo. Con respecto al manejo de la glicemia, hay que evitar las hiperglicemias, ¿ya? Y tenemos que tener idealmente una glicemia entre 144 a 180, ¿ya? Este control de glicemias no hay que hacerlo tan estricto, ya pasando mucha insulina en caso de hiperglicemia, ya que eso se ha demostrado que tiende a la hipoglicemia, que es bastante dañino de forma neurológica, ¿ya? Entonces, generalmente hay que darle un esquema de insulina a la mitad de lo que debería requerir. Por ejemplo, si un paciente por esquema está con un hemoglucotés de 300, según diferentes protocolos hospitalarios, a algunos le pasan 8 unidades de insulina, 300, para 300 o 10, ¿ya? Entonces lo que hacemos en ese caso es pasar de la mitad. Si ocupamos 10, le pasamos 6, no se pueden pasar 5. Y si ocupamos 8, le pasamos 4 y vamos revalorando ya a los 15 minutos. Y si requiere un poco más de insulina cristalina en toque, lo mismo, al 50% de lo que requiere, para no bajarla tan rápido, ¿ya? También tenemos que evitar las convulsiones, ¿sí? Tenemos que utilizar propofol, clonazepam, ácido valproico o levetiracetam, ¿ya? Ya que el tipo más frecuente de convulsiones postparo es la neutronía y la fenitoína no es eficaz contra esto, ¿ya? Y más que nada, esos son los cuidados postparo, son bastante
bastante simple. Acá les puse un resumen, las voy a mandar hoy día, promesa, la de la semana pasada y esta, ¿ya? Pero no es más que eso, ¿ya? Tienen que manejar primero la causa más frecuente, que es síndrome coronario agudo, ver si necesita intervención coronaria percutánea a quienes pacientes con origen de sospecha cardíaca con supra, con estabilidad hemodinámica o eléctrica sin elevación con ST. Ver el tema del soporte ventilatorio con saturación entre 94 y 98, ¿ya? Y si tienen disponible una tomografía o con tomas de gases arteriales, ver una pH CO2 entre 40 y 50. El manejo circulatorio, usar drogas vasoactivas para mantener una PAM mayor a 65, una diuresis mayor a 1 ml por kilo hora, ¿ya? Un lactato normal o a la baja, que eso nos va a indicar que el paciente está saliendo del shock, ¿ya? Y manejo de temperatura, idealmente cercana a 36, ¿ya? Pero entre 32 y 36 está bien, ¿ya? Y el manejo de la glicemia entre 144 y 180. Y evitar las convulsiones. O sea, si el paciente tiene mucho riesgo de convulsiones, damos anticonvulsivantes de forma profiláctica, propofol, ácido valproico, levetiracetam, ¿ya? Y si tienen una convulsión in situ, no dar fenitoína, sino usamos LORA o MIDA para parar las convulsiones. Eso es todo. No sé si hay alguna duda de cuidados post-paro y de paro cardíaco, antes de pasar a las presentaciones de ustedes. Doctor, yo tengo una pregunta de reanimación. Bien. ¿A qué se refiere con el soporte básico versus el soporte avanzado al momento de hacer una reanimación? Ya, si uno lee el ACLS está separado en soporte vital básico y soporte vital avanzado. El soporte vital básico se refiere solamente a masajes y ventilaciones con un ambú, ya con protección de vía aérea, poniendo una cánula, ¿ya? Ese es el soporte básico. El soporte ya avanzado es con adrenalina, intubación al paciente, con ecografía, poniendo gluconato calcio, o sea, básico es prehospitalario, ya donde tenemos disponible el desfibrilador, el masaje, y la ventilación sin protección efectiva de vía aérea, y el soporte vital avanzado ya en un contexto hospitalario, ya donde tenemos todo disponible para hacer un soporte vital, digamos, completo. A eso va. Gracias. ¿Alguna acá? Creo que no. Doctor, perdón, pues esto mismo, Bien, aceptar. ya la sé. Gracias. Vale. Doctor, tengo otra pregunta también respecto a las reanimaciones. Dime. Que usted decía que según se estudia, ¿y cómo se estudia la efectividad de las maniobras para hacer reanimación? ¿Cómo se llama la efectividad entre el intraparo? Sí, por ejemplo, ¿cómo sabemos que es efectivo hacer masajes antes de los 10 segundos o 4 segundos? ¿Cómo se estudia? ¿Eso se estudia con la evidencia? Mira, el estudio que hay con respecto a cómo realizar un buen masaje es un estudio de medicina basada en evidencia de bastantes años. Ya está demostrado que ahora hay que hacer unas compresiones entre 100 a 120 por minuto, que eso es lo más efectivo. Que las compresiones no sean más de 6 centímetros de profundidad y que no sean menos de 5. Si bien podemos tratar de ver de forma clínica que las compresiones sean efectivas, si por ejemplo un operador logra palpar el pulso mientras alguien está comprimiendo, o vemos el monitor que hay como un buen ritmo de latidos cardíacos en el monitor. El monitor se puede ver el ritmo mientras uno comprime, ¿ya? Igual eso no está muy bien demostrado que sea efectivo, porque no me interesa el pulso hacia la parte periférica, ya no me interesa el pulso radial, me interesa más que nada como el pulso de la yugular, ¿ya? O la perfusión cerebral. Es lo que quiero ver, ¿ya? Lamentablemente son solamente cosas indirectas las que podemos revisar con eso. Como
Si tenemos un capnógrafo viendo el LED CO2, que es el CO2 expirado dentro de las compresiones con las ventilaciones, y la verdad que no hay más, ¿ya? Lamentablemente el paro es difícil estudiarlo, porque es algo como muy crítico, o sea, no nos vamos a poner a estudiar los pacientes en paro, como, oye, un paro, ya estudiemos los medios de manejarlo, no, generalmente se manejan. Claro, Todo por es eso lo decía. prospectivo. Todo es prospectivo, ¿ya? Se usa viendo una serie de ciclos, por ejemplo, toman, no sé, por ejemplo, a un par de hospitales le dicen, ya, todos ustedes van a reanimar sin uso de adrenalina hasta los 5 o 6 minutos, ¿ya? Y todos ustedes van a reanimar con adrenalina en el ciclo, digamos, en el ciclo completo, y después se sacan las conclusiones, ¿ya? Se hace de esa forma, los estudios en paro cardiorrespiratorio. Los posparos, o sea, se ven quiénes, a través de la evidencia, de la estadística, qué paros son los que salen, cuáles son los que salen con mejor outcome neurológico, y se pueden ver estudios prospectivos de qué medicamentos se usan en esos paros, ¿ya? Son esos estudios los que se pueden hacer en un paro cardíaco, no hay más. Por eso la evidencia es súper pobre, ¿ya? Y por eso va cambiando mucho, es muy cambiante. Hace un par de años el ACLS era digamos, el gol estándar de manejo de reanimación en paro cardiorrespiratorio, y ahora se sabe que es como digamos, lo menos malo, pero no lo mejor, que hay cosas mejores. Como lo que vimos ahora de separar la actividad eléctrica sin pulso, de que la adrenalina, la verdad, no sirve en los primeros 5 o 6 minutos, sino que sirve después, en la fase de asistolía, que tiene mejor outcome ahí, que no hay que pasar mucha adrenalina ya con 3 o 4 dosis. La adrenalina, si pasamos más, disminuimos la presión de perfusión cerebral por vasoconstricción, ¿ya? Entonces, antes lo que se hacía que cada 2 o 3 ciclos se pasaba adrenalina, ya independiente que estuviéramos 40 minutos reanimando, pero ahora con 3 o 4 dosis de adrenalina ya no se usa más, porque se ve que empeora el pronóstico del alta, ¿ya? Son cosas que se van cambiando muy rápido, o sea, esta presentación es diferente a la presentación del año pasado que le hice a los internos, ¿ya? Porque ya las cosas cambian. Entonces, y el otro año lo más probable es que hayan otras actualizaciones, por eso siempre hay que estar leyendo. Muchas gracias. Ya. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya. ¿Qué tal si pasamos las presentaciones? Ya que nos queda todavía no actualicé mi celular. Doctor, ¿cómo lo va a hacer? ¿Por orden de número o por los que digamos ser primeros? No sé. No puede ser por orden de número para que empecemos al tiro, si no es algo... digamos, las presentaciones son súper relajadas, tienen que ser 5 minutos, ya pocas diapositivas, y les va a ayudar para que hablemos del tema y para ponerle los décimos, ¿ya? Ya. No se estresen. Así que, si quiera poner la diapositiva, súper. Ay, yo no sé, parece que yo soy el 1, doctor. Estoy buscando. ¿Te Sí, confirmo? Melanie, tú eres el 1. Ya, Vale. ya, entonces. Es el número de los papers que le mandé, chicos. Ah, ya. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Yo no veo. A ver. Creo que todavía se ve. Ahí se ve completo. Ya. Bueno, mi nombre es Melanie Aguirre. Voy a presentar el paper de New England Journal of Medicine, que es del uso de la epinefrina en paro cardiorrespiratorio extrahospitalario
que fue realizado en agosto del 2018 en el Reino Unido. Este es el estudio Paramedic 2 del que hablaba el doctor hace un ratito. Este fue un ensayo randomizado, multicéntrico de doble ciego, en el cual participaron 8.014 pacientes con paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. Este grupo de personas se dividió en dos grupos. Uno que iba a recibir la epinefrina, que eran 4.014 pacientes, y otro grupo placebo, que iba a recibir 1 miligramo de solución salina al 0,9%, que eran 3.999 pacientes. De estos pacientes, el criterio de exclusión fueron embarazadas, menores de 16 años, pacientes con asma, anafilaxia, pacientes que ya habían recibido epinefrina al momento de la llegada de los paramédicos. El objetivo principal de este estudio era evaluar la sobrevida en 30 días y uno de los objetivos secundarios era evaluar la sobrevida con resultados neurológicos favorables. Para esto ocuparon una puntuación menor a 3 de esta escala que se llama Modified Rankin Scale, que considera de 0 a 6 el puntaje, considerando 0 que no tiene ningún síntoma, y ahí va avanzando en incapacidad hasta 6, que es la muerte. En los resultados, en el objetivo principal, se evalúa la sobrevida en 30 días. Aquí el control tuvo un 3,2% de sobrevida a los 30 días versus el placebo, que fue un 2,4%. Estos resultados fueron con significancia estadística. Luego, en el objetivo secundario, tenemos sobrevida a 30 días con resultados neurológicos favorables. Aquí el control fue 2,2% y el placebo 1,9%, pero sin significancia estadística. En esto mismo se evalúa la sobrevida en 30 días con resultados neurológicos severos. De aquí, los pacientes del control, un 31%, tenía resultados neurológicos severos y un placebo el 17%, también con significancia estadística, que era lo que decía el doctor, que por eso era controversial. Entonces, los potenciales efectos con el uso de epinefrina que pudo haber llevado a estos resultados son que la epinefrina va a actuar sobre los receptores alfa-adrenérgicos, produciendo la constricción de las arterias, aumentando presión diastólica aórtica durante el paro, aumentando el flujo de sangre de las coronarias y con esto aumentando la probabilidad del retorno espontáneo de la circulación. Y también la estimulación alfa-adrenérgica va a activar al mismo momento las plaquetas favoreciendo la trombosis, lo cual afecta el flujo de sangre microvascular en la corteza cerebral, aumentando la gravedad de la isquemia cerebral durante el paro y después del retorno de la circulación espontánea. Y otro de los efectos de la epinefrina podría generar un potencial efecto dañino en el corazón en el ámbito eléctrico, ya que la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos podrían causar las disritmias y aumento de las demandas de oxígeno en el miocardio, y con esto aumentar el riesgo de un paro cardíaco recurrente. Por lo tanto, se concluye que como estos resultados no fueron todos significativos estadísticamente, no se puede decir o recomendar el uso o el desuso de la epinefrina porque se va a seguir usando en todas partes hasta que alguna guía diga lo contrario. Pero nos entrega algunos datos que son importantes para poder tomar en cuenta. Y hacía una comparación en que para salvar la vida de un paciente durante un paro cardiorrespiratorio requiero tratar a 112 pacientes con adrenalina, versus si yo trato 15 pacientes con compresiones torácicas por los testigos, 11 pacientes con reconocimiento precoz del paro cardiorrespiratorio y 5 pacientes con la desfibrilación precoz. Y eso sería mi presentación. Súper, entonces, como podemos ver, la adrenalina, si bien es un medicamento que se ocupa mucho en paro cardiorrespiratorio, disminuye el pronóstico neurológico del paciente. Por eso se ha intentado separar cuándo es mejor usar la adrenalina o no. Entonces se ha visto que es mejor usarla en el paro cardíaco de cuando nos llegan causas metabólicas, que es al final, ¿ya? No antes, ya, muy bien. ¿Quién es el siguiente?
Yo, doctor, yo vengo ahora. No sé si ¿se ve el PowerPoint? Sí, Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es André Cavieres y voy a presentarles sobre la publicación que mandó el profesor sobre la evaluación y el manejo, o sea, una nueva herramienta que tenemos para la evaluación y el manejo de la actividad eléctrica sin pulso. Bueno, primero, ¿qué es la actividad eléctrica sin pulso? Se define como la presencia de actividad eléctrica cardíaca organizada sin traducirse en actividad mecánica o una tensión arterial sistólica menor a 60 milímetros de mercurio. Los pacientes con esta afección representan el 30% aproximadamente del total de los pacientes con paro cardiorrespiratorio. Bueno, como decía el profesor, la ACLS nombra estas causas de la PEA o actividad eléctrica, perdón, pero las nombra en dos listas, en las de H's y las T's, que hoy en día ya no se usan tanto porque en el contexto agudo no nos ayudan tanto porque es muy engorroso buscarlas todas. Bueno, la evaluación que tenemos para la actividad eléctrica sin pulso la podemos ver en dos, en un QRS angosto y en un QRS amplio. El QRS angosto nos va a decir que tenemos un contexto de un problema mecánico en el ventrículo derecho, y el QRS ancho va a decir que tenemos más un problema metabólico, disculpa. Como decía el profesor también, tenemos algunas causas que son las más importantes, como el taponamiento cardíaco, el neumotórax de tensión, la hiperinsuflación mecánica y el embolismo pulmonar. Por el otro lado, del QRS amplio, tenemos la hipercalemia severa y el bloqueo por toxicidad de los bloqueadores de calcio, de sodio, perdón. También tenemos la clínica, que nos va a ayudar también a ver cuál es la posible etiología del paro. Por ejemplo, tenemos el taponamiento cardíaco, que tenemos venas yugulares distendidas, ruido cardíaco amortiguado, el neumotórax de tensión, y la hiperinsuflación mecánica puede ser por una fractura costal, un enfisema severo, ventilación con presión positiva y un tórax hiperexpandido. Y la embolia pulmonar puede ser por antecedentes de cáncer y trombosis venosa profunda. En el caso de la clínica, en el complejo QRS ancho, tenemos la hiperpotasemia severa, que puede ser por una enfermedad crítica, sepsis, shock, insuficiencia renal, una fístula arteriovenosa y un catéter de diálisis. Y también, como les dije, tenemos la toxicidad por bloqueadores de canales, ahí debería decir de sodio, disculpen. Y esto que nos dice que puede ser un paciente que venga con depresión o intentos de suicidio. También tenemos el infarto agudo del miocardio, que en el caso del QRS angosto puede ser por una ruptura del miocardio, que nos va a dar evidentemente unos QRS más estrechos, y el ultrasonido o ecografía nos va a ayudar a determinar cuál es la razón o la etiología más probable del paro. Y también, como dice más abajo, nos va a ayudar a descartar la pseudo actividad eléctrica sin pulso. Y en el caso del QRS el QRS ancho, el infarto agudo al miocardio va a ser más explicado por una falla de la bomba, que está asociado a QRS anchos, y sin importar mucho el reconocimiento, puede tener más un pronóstico más desalentador. El ultrasonido, ecografía, nos va a decir que tenemos
un ventrículo izquierdo hipokinético o akinético también se puede decir. Bueno, y el manejo en un QRS angosto es por fluidos, más que nada. Y como la ecografía nos va a ayudar a determinar la causa, por ejemplo, si puede ser un tamponamiento cardíaco, vamos a hacer una pericardiocentesis, un neumotórax de tensión, vamos a hacer una descompresión por aguja, en la hiperinsuflación mecánica vamos a hacer un manejo en ventilatorio en el paciente, y en el caso de un embolismo pulmonar vamos a hacer una trombolisis. Y en el otro lado, en el QRS ancho, vamos a hacer un manejo farmacológico, que en la hipercalemia severa vamos a dar cloruro de calcio intravenoso, y también podemos dar bicarbonato de sodio en bolos intravenoso. Y en la toxicidad por bloqueo de los canales de sodio, vamos a dar bicarbonato de sodio. Bueno, eso es más que nada el resumen de la publicación. Súper. Con esto se demuestra un estudio bastante bueno. Hay varios similares, pero este es el mejor. Sobre el tema de la actividad eléctrica sin pulso y por qué hay que tratarlo diferente, como dice la CLS. ¿Ya? Es algo es mucho más práctico aprendérselo por fisiopatología que aprendérselo por una lista. ¿Ya? Una lista que nos va a hacer perder mucho tiempo. Así que muy bien. ¿No? El Ok, siguiente. gracias. Le toca a Daniela Espinosa. Sí, a mí me toca. Sí, esperamos. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve tu pantalla, ¿Se ve? Aún no carga, sí. pero la presentación ya no carga. Ah, ya. No, la presentación la tienes atrás, Todavía no. Dani. No, ya está puesta. ¿Todavía no? No. Abre el Power, déjalo adelante. Sí. Es que parece que se quedó pegada la presentación, Dani. ¿Qué puedo hacer con eso? Quito a ver, esto. ¿Ahí? Ahora sí. Ya, bacán. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre un review que trata sobre el manejo de la vía aérea y la ventilación durante la reanimación cardiopulmonar y después de una reanimación exitosa. Ya, para ir contextualizando, existen diversas intervenciones en la vía respiratoria y la ventilación durante la reanimación cardiopulmonar y posterior a esto mismo. Estas medidas van a tener un enfoque gradual y se van a basar principalmente en la evidencia de estudios observacionales y en el consenso de los expertos. Sin embargo, las intervenciones van a estar determinadas por ciertos aspectos como los que podemos ver ahí, que son los factores y características del paciente, las habilidades del reanimador y el momento en que se realice la reanimación, tal como lo venía diciendo el doctor. Y entonces la pregunta Dani, perdón, es si se necesita de una... Dime. es que no estás presentando. ¿Aló? ¿Aló? No estás Sí, presentando. Falta que pongas pantalla completa, Dani. Está pantalla completa, chiquillos. Es que se ve solamente la primera diapo. O sea, bueno, como si no estuviera ahí en pantalla completa. Oh, qué raro. No sé qué onda, Pero ¿y si pasamos al estoy siguiente presentando. punto? Mira, para compartir, pon en la opción de compartir toda tu pantalla, en vez de una ventana No, o una si de pestaña. hecho me sale... No, si de hecho me sale sola toda la pantalla, no me dio esa opción, así que no sé qué onda en verdad. Ahí recién se vio, ahí se No ve, sé qué ahí mal. se ve. Claro, La si lo segunda diapo. presentáis sin pantalla ¿Sí? completa, Ahí se ve, no. ahí se Ahora ve. sí, ahora sí. Ah, ya, gracias, chiquillos, se pasaron. Ya. Y bueno, venía diciendo que en realidad esto depende de la intervención precisa en la vía aérea y la ventilación, va a depender de estos factores.
¿ya? Entonces, la pregunta es si se necesita de una vía aérea y ventilación durante la reanimación cardiopulmonar. La respuesta a esto es que técnicamente sí, pero claramente recordando los 3 aspectos que acabo de mencionar, ¿ya? Y bueno, las pautas actuales recomiendan que después de un paro cardíaco primario se debe restablecer la circulación con compresiones torácicas y si procede la desfibrilación por sobre las intervenciones que se aplican en las vías respiratorias y la ventilación. ¿Ya? Esto se sustenta principalmente en que hay una reserva de oxígeno adecuada en el momento del paro y luego de 4 minutos se requiere oxígeno. Además, hay que mencionar de que bueno, las compresiones torácicas son fáciles de aprender y de realizar, no requieren de algún tipo de equipamiento especial y incluso hay estudios que avalan que las compresiones incluso de los reanimadores más inexpertos, los reanimadores legos, como se les dice igual, los más newbie, son mejores que cualquier RCP con pausas de ventilación, solo compresiones. ¿Ya? Como venía igual diciendo, en el paro cardíaco súbito con ritmo desfibrilable como una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, sin pulso tienen buenos resultados frente al RCP y la desfibrilación temprana. Incluso hay estudios que indican que hay una mejor supervivencia y un mejor resultado neurológico en los adultos con paros de este tipo, a diferencia de los paros cardíacos de causa no cardíaca, como por ejemplo un paro cardíaco por asfixia, donde generalmente tienen un pulso de tipo no desfibrilable, como por ejemplo una sistolía o una actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Y esto es porque los pacientes probablemente ya a la hora del RCP tengan una lesión cerebral por la hipoxemia y un flujo sanguíneo bajo, producto de la asfixia. Bueno, aquí vemos que estos son los pasos para el manejo de las vías respiratorias y la ventilación durante la RCP y después del retorno de la circulación espontánea. La RCP puede ir desde intervenciones aplicadas que van desde solo RCP con compresión y que pueden ser con o sin vías aéreas respiratorias, incluidas como por ejemplo la ventilación boca a boca, ventilación boca a mascarilla, ventilación bolsa a mascarilla, con o sin vía aérea orofaringia, hasta las vías aéreas respiratorias avanzadas. Y en esto encontramos lo que son las vías aéreas supraglóticas y la intubación traqueal. La elección del manejo que se aplique en el paciente va a depender de los factores que ya se mencionaron al principio. ¿Ya? Bueno, ¿se ve? Igual hay técnicas para la vía aérea y la ventilación durante la RCP. Y lo primero es la ventilación con bolsa mascarilla, con oxígeno suplementario, y este es el abordaje inicial más común, y se puede ayudar con una vía aérea orofaringia o nasofaringia. Y se comprende básicamente 2 respiraciones luego de 30 compresiones. Por otro lado, igual está la vía aérea supraglótica, en donde tenemos dispositivos de primera y segunda generación, en donde claramente los de segunda generación presentan más ventajas que los de primera generación, y esto vendría siendo una mejor presión de sellado faríngeo, tubos de drenaje esofágico y bloques de mordida integrado. Y finalmente está la intubación traqueal, que esto permite que las compresiones torácicas continúen de forma ininterrumpida mientras que se van ventilando los pulmones, evitando la insuflación gástrica, protegiendo además los pulmones de la aspiración del contenido gástrico, aunque esto igual no quiere decir que en estricto rigor no pueda suceder a la hora del procedimiento, sino que básicamente las probabilidades son más bajas. El contra de esto es que en verdad se necesita mucha experiencia intubando, y hay estudios que dicen que se requiere de 50 intubaciones exitosas para lograr tasas de más del 90% al momento de intubar durante la RCP. Entonces es muy alto y probablemente las pausas sean más largas. Las guías actuales igual recomiendan una pausa en las compresiones de menos de 5 segundos para la inserción del tubo traqueal. Y bueno, es difícil igual comparar las técnicas para el manejo de las vías aéreas y la ventilación, ya que en la mayoría de los pacientes pueden ser aplicadas más de una técnica durante la RCP, y como ya mencioné, estas van a depender de diferentes factores. Claramente, si el paciente tiene retorno de la circulación espontánea, tiene menos probabilidad de necesitar una vía aérea avanzada, en el fondo la supraglótica o el tubo traqueal. Cabe mencionar igual que la evidencia desafía que el concepto de avanzado sea mejor que el del básico, o sea, de la bolsa mascarilla versus el tubo traqueal durante el RCP, ¿ya? Hay un metaanálisis de 10 estudios observacionales que indica una asociación entre la intubación traqueal y una mayor tasa de supervivencia neurológicamente intacta en comparación al uso de dispositivos de la vía aérea supraglótica, aunque no mostró diferencias en la supervivencia al momento del alta. Y también un argumento en contra del uso del tubo traqueal durante el RCP es que la inserción conduce a interrupciones prolongadas y potencialmente dañinas en la compresión torácica.
un estudio observacional también arrojó que los intentos de intubación traqueal durante la RCP causaron una mediana de 110 segundos de interrupción y que una cuarta parte de estos causó interrupciones que duraron más de 3 minutos. Entonces, a pesar de los anteriores, los estudios recientes sugieren que el número de pausas mayores a 10 segundos y la fracción de compresión torácica pueden ser similares en las tres intervenciones, es decir, bolsa mascarilla, dispositivos suprarelóticos y la intubación traqueal. Y tenemos la última diapo, y bueno, la capnografía en forma de onda se recomienda siempre que se utilice una vía aérea avanzada, es decir, dispositivos supralóticos o del tubo traqueal, durante la RCP, como después del retorno de la circulación espontánea. Un dispositivo supralótico va a proporcionar valores de dióxido de carbono que van a abandonar el alveolo al final de la aspiración cuando hay un buen sello. La capnografía de onda tiene las siguientes funciones durante la RCP. Confirma la correcta colocación del tubo traqueal, ayuda a ventilar a la frecuencia correcta, ayuda a guiar la calidad de la compresión torácica, y donde además hay un estudio reciente que sugiere una asociación entre la alta calidad de las compresiones torácicas con un NT-DAL más alto y también con mayor éxito de la desfibrilación después de un paro extrahospitalario. Ayuda también a identificar el retorno circulatorio espontáneo durante la RCP, y un aumento de la NT-DAL durante la RCP o una tendencia al alta puede indicar el retorno circulatorio espontáneo. Y finalmente ayuda a tomar decisiones sobre la interrupción de la RCP. Esto porque en una revisión de estudios observacionales se indicó una asociación entre el NT-DAL bajo con una probabilidad baja de retorno circulatorio espontáneo, lo que venía diciendo el doctor igual. ¿Y cuánto oxígeno durante la RCP y después del retorno circulatorio se necesita? Bueno, el requerimiento óptimo de oxígeno para la RCP y después del retorno sigue siendo incierto, ya que muy poco es dañino en el fondo, pero las pautas recomiendan administrar el máximo de oxígeno inspirado posible, y esto se sustenta básicamente en la premisa de que restaurar los niveles de oxígeno agotados y corregir la hipoxia tisular mejoraría la supervivencia. Y después del retorno circulatorio, el oxígeno inspirado se debe registrar para lograr saturaciones normales. ¿Cuánta ventilación durante la RCP y después del retorno circulatorio? Si en una vía aérea avanzada, las guías actuales recomiendan 2 respiraciones con presión positiva después de 30 compresiones torácicas, donde estas compresiones deben ser de 1 segundo y una elevación visible del tórax, es decir, un volumen más o menos de 384 ml. Y una vez colocada la vía aérea avanzada, la frecuencia de ventilación por 10 minutos sin detener las compresiones, ¿ya? Y post retorno circulatorio, el uso de la ventilación con volumen corriente bajo tiene que ser más o menos de 6 a 8 ml por kilo, con el objetivo de la normocapnia, ya que la ventilación inadecuada y la hipercapnia van a exacerbar cualquier acidosis metabólica existente y van a empeorar cualquier inestabilidad hemodinámica. Igual, de todas maneras, el ideal se ajusta a las características fisiológicas de cada paciente. Y eso. Súper. Como ven, idealmente la ventilación avanzada tiene que ser con un operador muy experto. Cuesta intubar entre medio de un paro, ¿ya? Cuesta mucho porque no se ve nada. Yo he logrado intubar 5 pacientes intratables solamente, 5 de 8, ¿ya? Y al final terminamos por poner supraglótica, por poner mascarilla en uso solamente, ¿ya? Así que solamente si es que pueden, y la idea es que no paren las compresiones. Generalmente cuando yo intubo un paciente intraparo, siguen comprimiendo, que es un poco más difícil todavía, pero no hago parar las compresiones porque lo más importante son las compresiones en ese momento, no la ventilación, ¿ya? Así que eso, súper, lo mejor la diapo de Chinguiquillo, ¿ya? Así que, ¿quién presentaba? Hola, doctor, ¿se ve? Se ve tu pantalla. Ahora sí. ¿Y ahí se ve? Sí, sí se ve. Solamente se ve tu pantalla, pero no se ve la presentación. No, no se ve la presentación. Yo veo la presentación. Yo igual la veo. Dice examen de evaluación ecográfica, ¿se ve? Sí se ve, Sí, Basti, se pero ve. no te escuchas. Sí, yo por lo menos sí la veo. ¿Ven? ¿Y me escucho bien o no? Acércate al micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? ¿O no? Sí, pero dejaste de ¿Ahí sí? presentar. Ahí sí. Ya, perfecto. Ya, que
Qué terrible esto. Bueno, a mí, soy la estudiante Basti Verónica y me tocó presentar el examen de evaluación ecográfica de paro cardíaco, el protocolo CASA, así es como se llama, pero la verdad es que por su nombre es súper poco conocido, pero es algo que en la práctica se realiza mucho. En el fondo este es un protocolo ecográfico de 3 simples y muy rápidos pasos que tienen como objetivo utilizar el eco para descubrir o identificar causas que sean reversibles de una actividad eléctrica sin pulso, que ya estuvimos hablando bastante de ella. Lo ideal es que se haga con un transductor de matriz en fase, que es el transductor cardíaco, que es el más pequeño que vemos ahí en la imagen. ¿Por qué? Porque este tiene una profundidad suficiente para ver las 4 cámaras del corazón y a la vez se puede colocar entre las costillas y permite una visión súper buena. Entonces es ideal utilizar este transductor. Y idealmente en la ventana subsifoidea, que lo vemos abajo también. ¿Por qué? Porque impide en el fondo, o sea, no va a dificultar las compresiones. Entonces es la que más se usa, ¿ya? Entonces el examen es súper rápido. Lo ideal es que esto se haga en las pausas cuando estamos chequeando monitor y chequeando pulso. El doctor había dicho en la clase que ideal que esto no dure 10 segundos. Entonces el protocolo CASA se tiene que hacer durante ese tiempo y ojalá demorar menos de esos 10 segundos, ¿ya? Entonces lo primero, el primer paso es buscar taponamiento cardíaco, que según el paper era un 15%, de un 4 a un 15% de los casos de paro cardíaco podían ser por esta causa, ¿ya? Y la verdad es que el alto hospitalario es del 15% también, entonces igual es bueno, ¿ya? Entonces lo principal es buscar el derrame pericárdico. ¿Cómo lo vamos a buscar? Con los signos de taponamiento cardíaco, que en el fondo es que nosotros tenemos un ventrículo que va a estar colapsado, ¿ya? Y lo vemos acá arriba. ¿Se ve mi puntero o no? ¿Se ve que estoy moviendo o no? No. No. ¿No? Bueno, pero la imagen de arriba, a su izquierda, muestra unas flechitas. ¿Las ven? Sí. Eso indica el colapso del ventrículo derecho a nivel de la diástole, cuando estamos en diástole. Entonces, si vemos eso, es muy indicativo de que puede ser un taponamiento cardíaco. Y sobre todo, abajo hay unas flechitas más chiquititas. Está mostrando el colapso de la aurícula derecha, pero este colapso va a ser telediastólico. Es decir, cuando el ventrículo derecho está con el mayor volumen posible, podemos ver eso. Y eso es súper sensible. Casi un 100% de los pacientes con taponamiento cardíaco que tienen la aurícula derecha colapsada es un taponamiento cardíaco. Entonces, si vemos esto, es muy indicativo. Entonces, que las medidas que ya las vimos, la pericardiocentesis, idealmente guiado por el ecógrafo para que no vayamos a pegarle al corazón, debajo del sifoides, con la agujita hacia el hombro izquierdo o hacia el final de la escápula, ¿ya? O una toracotomía resucitadora, pero para eso necesitamos obviamente que haya un pabellón disponible posteriormente y una persona obviamente muy capacitada para hacerlo, ¿ya? Segundo paso, la embolia pulmonar, que también es a un 4 o un 7,6%, pero la sobrevida es un poquito menor, también como del 7%. Entonces, acá en la embolia pulmonar vamos a ver que va a estar obstruido, ¿cierto?, el paso de la sangre por el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Un ventrículo derecho lleno, pero lleno de sangre. Entonces, nosotros deberíamos ver una ecografía normal como está arriba a su derecha, ¿cierto? Y en verdad vamos a ver lo que está abajo a su izquierda, que vemos que el ventrículo derecho está gigante, al igual que la aurícula derecha, y mucho más grande obviamente que el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y con un desplazamiento del tabique interventricular hacia la izquierda también. Lo que no es normal. Lo normal es siempre que el ventrículo izquierdo sea mayor que el ventrículo derecho, pero esta vez puede llegar, de hecho, hasta un 90% mayor que el ventrículo izquierdo el derecho, y al igual que la aurícula derecha también se distiende bastante. Y el desplazamiento, ¿ya? Entonces, en este caso, la medida que se puede tomar durante el paro, es que esa es la importancia del protocolo CASA, que poder ayudarnos a tomar medidas durante el RCP y no posparo. Entonces así poder incidir bastante positivamente en la sobrevida del paciente. Entonces acá lo recomendable es una fibrinolisis, ¿ya? O una embolectomía, pero eso ya posparo. La fibrinolisis, aún no hay consenso de las dosis de estos agentes trombólíticos, pero se recomienda 50 miligramos de alteplase en bolo, endovenoso en bolo, y repetirlo a los 15 minutos, ¿ya? Y eso,
La fibrinolisis se ha descubierto, y es muy bueno que aumenta la sobrevida de un 40 a un 80%. Así que ideal que lo hagamos lo antes posible. Y el último paso es la actividad cardíaca. En el fondo es evaluar si el corazón se mueve o no. Si no se mueve, continuamos con lo mismo, vasoactivos continuos y el RCP. Ya, pero si tenemos presencia de actividad cardíaca, ahí tenemos que de nuevo hacer una pausa y evaluar en el fondo si el paciente está en paro o no. ¿Ya? Y después de eso, seguimos. ¿Ya? ¿Se ve el cambio de diapositiva? Sí, sí se ve. Y como último tenemos un paso auxiliar, que en el fondo si ya estamos con el ecógrafo en la mano, ¿por qué no vamos a buscar neumotórax? Vamos a buscar neumotórax. Entonces nosotros normalmente deberíamos ver el signo de la orilla de playa, ¿cierto? Donde arriba, donde dice mar, vamos a ver líneas horizontales. ¿Ya? Eso en el fondo es la pared torácica. La pared torácica no tiene movimiento, entonces por eso se ven líneas horizontales. Y vamos a ver la orilla abajo, que en el fondo es el deslizamiento pleural, el signo de desplazamiento pleural. Así deberíamos ver un corazón, un pulmón sano. ¿Por qué? Porque en ese espacio va a haber pulmón, entonces va a haber desplazamiento. Pero si vemos el signo al lado de su derecha, este se llama el signo del código de barra. ¿Ya? Si nosotros vemos esto es porque hay neumotórax. ¿Por qué? Porque hay presencia de aire en una zona donde debería haber pulmón, donde debería haber desplazamiento, pero no lo hay. Entonces ahí nosotros dijimos, ya, tenemos entonces neumotórax, conducta, descompresión con aguja gruesa, pero idealmente ir con el ecógrafo a verlo al segundo o tercer espacio intercostal, ¿ya? Tiene harta sensibilidad, un 70%. Entonces, vamos a ese espacio, pero ahora la ATLS recomienda que la descompresión con aguja gruesa sea en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Por qué? Porque hay pacientes obesos en la cual si nosotros presionamos, o sea, descomprimimos en el segundo o tercer espacio intercostal, la aguja se queda corta y no llega al lugar que tiene que llegar. Entonces, por eso es más ideal ahora, nos vamos a la segura con el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y ahí estamos. Bueno, otras causas que se pueden buscar con el eco son la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal o un embarazo ectópico. Antes se buscaba la dilatación de la vena cava inferior, ¿cierto? Sobre todo en taponamiento cardíaco la podemos ver dilatada por el tema del retorno venoso. Entonces ahora ya no se busca, eso ya se sacó del protocolo CASA. ¿Por qué? Porque el tema es que cuando nosotros recibimos un paciente, y sobre todo a los pacientes con este tipo de alteración, es decir, eléctrica sin pulso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y que hemos dicho harto, que le vamos a poner volumen. Entonces la vena cava lógicamente va a estar dilatada, entonces no va a ser un signo importante. O sea, no va a ser muy categórico. Esa es la bibliografía anexa, de otras cositas que busqué, y eso sí todo. Súper buena, ¿ya? Vamos a ver vamos a hacer clases de ecografía para que tengan todos a ver eco. Básicamente la ecografía cardíaca lo único difícil es sacar las ventanas, ¿ya? Pero en la urgencia solamente me importan algunas cositas, como que el corazón, si está bien contraído, late bien o late mal, y si late uniforme o no, ¿ya? Que el ventrículo izquierdo sea más grande que el derecho, y que no tenga signos de hipertensión pulmonar, que también las vamos a revisar, y que no tenga derrame. Básicamente eso, ¿ya? Obviamente ocupamos también para ver si tiene neumotórax o no, que está correcto lo que dijo la alumna Basti, y vemos el tema aneurisma de aorta. ¿Ya? La aneurisma de aorta es un poco más difícil de ver en paro cardíaco, ¿ya? Así que no nos vamos a limitar a ver eso en los paros, ¿ya? Sí en shock, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Así que el siguiente. Hola, ¿se ve mi pantalla? Sí. Ya. ¿Y ahí se ve la presentación? Sí. Ya. Muy buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Nicolás Robles Aguilera y les voy a presentar sobre el paper de consenso de la Federación Internacional de Medicina de Emergencia, sonografía en hipotensión y paro cardíaco, un consenso internacional en el uso de ultrasonido de cuidado de punto para hipotensión indiferenciada y durante el paro cardíaco. Este es un paper publicado en Cambridge University el año 2016, pero que fue revisado y corregido en junio del año 2017. Es importante saber que cuando nos referimos a cuidado de punto, o POC en este caso, se hace referencia a un ultrasonido guiado y no a un ultrasonido puntual. El propósito de este paper era generar recomendaciones y protocolos internacionales que puedan ser utilizados
y guiar la resucitación minimizando la interrupción de una reanimación en progreso. También, a diferencia de muchos papers anteriores, logró realizar un modelo jerárquico en el cual se dividían las vistas según principal, suplementarias o adicionales. También logró generar un checklist práctico estandarizado de acercamiento a los escanos o imágenes basados en las 4 Fs, que sería fluido, forma, función y llenado o feeling. La diferencia que tiene este paper sobre el shock en paro cardíaco en hipotensión es que genera un modelo que se está basado en 24 expertos y, a diferencia de los otros, es que este modelo no necesariamente es operador dependiente en sí, sino que cualquier persona que sepa utilizar una ecografía podría guiarse a través de estas recomendaciones y protocolos internacionales. El protocolo TOC, que es lo mismo que acabamos de hablar de hipotensión, tenemos 3 diferentes ventanas, como había hablado anteriormente. Las principales son la ventana cardíaca simple, que habla sobre el eje o la ventana subsifoidea para externar largo, en la cual vamos a buscar fluido pericárdico, la forma o el tamaño y la forma de las cavidades cardíacas y la función de los ventrículos como tal. Esto tiene que ser en orden. Entonces, el orden que le estamos diciendo, que es lo mismo que está al lado, pero en inglés, es cómo nosotros tenemos que guiar la sonografía. Luego, en las ventanas pulmonares tenemos que buscar, como dijo mi compañera Basti, si es que hay neumotórax, las líneas betas para un posible edema pulmonar o un derrame pleural consistente con la falla cardíaca congestiva. Después, una ventana de vena cava inferior y las que están listadas. Lo importante del shock en hipotensión es que cambia la ventana suplementaria en la ventana abdominopélvica, ya que muchas veces la causa de la hipotensión en mujeres en edad fértil puede ser un embarazo ectópico que esté con un sangrado activo. En otros pacientes que no sean mujeres en edad fértil se considera una ventana adicional. La diferencia que vamos a ver en la siguiente de las ventanas que las hace principales, suplementarias o adicionales, es si es que son necesarias para el diagnóstico del que nosotros estamos enfrentándonos. Las ventanas principales son vistas que se tienen que hacer sí o sí. Las ventanas suplementarias solamente si es que van a aportar al diagnóstico, como en el caso anterior, si es que sospechamos de un embarazo ectópico, y las ventanas adicionales son ventanas cuando la clínica nos guía a tenerla, como el caso de una ventana para una trombosis venosa profunda. En el caso de shock de paro cardíaco es importante señalar que tenemos que realizar todo esto mientras se está chequeando el pulso, que son los 10 segundos que hablábamos con el doctor, en los cuales no se estén realizando las compresiones torácicas. Y esto es un poco difícil, por eso el protocolo generó este checklist que se utiliza en el shock de paro cardíaco, el cual tiene todos estos pasos, que son 7, el cual el primero es una reunión informativa del equipo, en el cual el líder de equipo debe hacer esta reunión y saber si es que lo primero y principalmente es saber si es que la sonografía o la ecografía va a alterar el resultado en este caso, o sea, si es que es necesario o no utilizarlo. Si es que la respuesta es que sí, es que el líder de equipo designa un miembro para realizarla, el cual tiene que saber hacerlo porque, como sabemos, la ecografía es muy operador dependiente a pesar de que tengamos un checklist o un protocolo internacional. Si es que no es imperativa, hay que continuar con el protocolo ASLS estándar, que es el que vimos en la clase, ya que este protocolo no debe reemplazar el ACLS, sino que debe ser una parte complementaria a este. Por último, también es importante ver que el ecógrafo tiene que estar preparado, si es que el tiempo lo permite, en unas settings especiales, que no ahondaré mucho en esto por honor al tiempo. Y también, como dije anteriormente, hay que realizar las imágenes durante el descanso del RCP, de las compresiones, y ahí tenemos que ver 3 de las principales Fs, que sería fluido, forma y función, para poder ver cuál es la causa de este paro cardiorrespiratorio, siempre y cuando sea un ritmo que no sea desfibrilable. Y las imágenes se analizan durante el paro cardiorrespiratorio por el mismo operador que designó el líder. Y esto hay que evaluar, perdón si escuchan a mi perro atrás, y se detiene cuando el líder de equipo decida que esto no contribuye o no es requerido, y la posresucitación habla de una vez que el paciente haya salido de su paro cardíaco o haya fallecido, hay que volver a analizar este checklist y limpiar la máquina de ser necesario.
es muy importante que el cambio que realiza este paper es un antes y un después, porque antes, como dije, los expertos, cada uno tenía su propio parámetro, y antes se consideraba buscar por aorta, por aneurisma de la aorta abdominal, algo muy importante, sin tener en cuenta la probabilidad pretest de encontrarla, que es solamente un 2%. En cambio, este paper, estas recomendaciones, toman en cuenta cuáles son los cambios y cuáles son la probabilidad pretest de encontrarlo, y por eso es que se generaron, perdón, estas ventanas. Y aquí les dejé un poco para que pudieran ver por qué es tan importante cada ventana. Muchas gracias. Súper. Mira, la idea, como dije en la clase, no hacer 10 segundos de pausa para chequear el pulso ni buscar cosas. Ya generalmente las pausas no deberían superar los 3 a 4 segundos. Ya chequeamos el pulso, hacemos las 2 ventilaciones. Y lo que yo hago con el ecógrafo, en esos momentos donde se realiza la ventilación o donde se realiza la pausa para chequear el pulso, máximo 4 o 5 segundos, pongo el ecógrafo, saco la ventana, hago un pantallazo o un video de 2 a 3 segundos y se reanudan las compresiones completas. Ya después ese video de 2 a 3 segundos, mientras se sigue con la reanimación, mientras doy las indicaciones, voy viendo lo que encontré y generalmente usamos el tratamiento correspondiente. ¿Ya? Hacerlo idealmente lo más rápido posible y lo que menos interrumpa. ¿Ya? Pero eso obviamente tiene que ser alguien que sepa manejarlo con rapidez, ¿ya? Porque encontrar ventanas es súper difícil, sobre todo en un corazón que no late, ¿ya? Encontrar ventanas cardíacas si no late es muy, muy complicado. ¿Ya? El siguiente, muy bien. Ahí. ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿Y se ve? también. Ya, gracias. Ya, bueno, ese paper entonces es paro cardíaco traumático, ¿cierto? Y yo soy Agnes de Oliveira de La Serena. Es un paper de un artículo de revisión que se hizo en 2015, basado principalmente en revisión de papers de estudio observacional, porque no hay muchos estudios prácticos. Al momento de haber realizado ese paper, no había muchos estudios prácticos para respaldar la práctica. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir. Ya ese paper viene a dar un salto conceptual, según ellos, y con los estudios de los años, que el paro cardíaco traumático no es un paro verdadero, más bien es un paro considerado con bajo gasto, ¿ya? Y acá hay definiciones importantes para poder entender qué quieren decir con eso. Las características entonces que diferencian es, por ejemplo, el gasto cardíaco en un paro no traumático, ¿cierto? Es nulo. En cambio, en un paro traumático es bajo. El ritmo, la actividad eléctrica sin pulso, y en el traumático hay varios otros, ¿cierto? El volumen. Normalmente los pacientes entonces de paro traumático, la causa más común es una hipovolemia, y en un paro traumático están euvolémicos. Los parotraumáticos no deberían presentar una patología previa, ¿cierto? Y paro no traumáticos sí. La supervivencia, como el profe dijo, siempre se habla que es mala, ¿cierto? No se considera una buena supervivencia respecto a paros de reanimación. Pero los estudios y el hecho de entender que hay fisiopatología distinta en un paro traumático y no traumático y qué estrategias hacer, ha hecho con que mejore esa supervivencia. Las compresiones no son indicadas en el paro traumático porque ellas pueden retrasar las intervenciones críticas que necesitan en eso. Por ejemplo, un paciente puede estar intubado, necesitando acceso a una vena de gran calibre, entonces toracostomía, entonces todo eso al comprimir puede perjudicar las intervenciones. La adrenalina tampoco está indicada, ya porque el paro cardíaco traumático tiene un periodo de deterioro, ya el hipovolémico estoy hablando, tiene un periodo de deterioro, y eso hace con que de inmediato lo que pasa es que liberen muchas catecolaminas,
hay mucha vasoconstricción. Entonces el hecho de poner un vaso opresor podría hacer con que haya un empeoramiento de la perfusión tisular. Y tampoco se indica el soporte vital básico que estamos hablando hasta el momento. Acá está cuáles son las estrategias, en verdad, de tratamiento e intervención que tienen que hacerse en un paro traumático. En un caso de hipoxia, claro, oxigenarlo. En neumotórax a tensión, lo que se recomienda fue lo que dijo, de hecho, la compañera recién, se recomienda una toracostomía, ya, y no una descompresión con aguja, porque se puede doblar, porque puede no ser realmente suficiente. Entonces, lo que se recomienda es una toracostomía normalmente bilateral. En caso de taponamiento cardíaco, ¿cierto? Por alguna lesión de baja energía, por ejemplo, una lesión balística, o puede ser penetración también, penetrante, lo que se indica es una toracotomía, ¿ya? Y esa toracotomía tiene otros beneficios también, que es poder acceder al corazón manualmente, ¿cierto? A compresiones internas, se puede hacer cierre de heridas simples, se puede acceder al hemitórax, por ejemplo, acceder a la aorta torácica. Entonces son los beneficios de una toracotomía. Y en el caso de la hipovolemia, ¿cierto? Que, como ya dije, la principal causa de los paros traumáticos, lo que hay que hacer es una rápida infusión, ¿cierto? Primeramente, ojalá de sangre y hemoderivados, si hay una buena respuesta, y después se puede dar plasma, se puede dar los otros, ¿cómo se dice la otra cosa? Plasma y, claro, y también se tiene que seguir dando sangre si se puede de plaquetas. Y eso. Y la ecografía, como ya dijeron, el beneficio, ¿cierto? Ayuda en el diagnóstico, si hay un taponamiento cardíaco, como se sabe que en un caso de actividad eléctrica sin pulso, también nos ayuda a ver el movimiento del corazón, sea neumotórax, y el estado del volumen, midiendo en el caso el diámetro de la vena cava interior. Y ponen ese procedimiento operativo estándar, ya que es un paquete que enseña más o menos, te da una guía de qué hacer en caso de esas cuatro causas: hipoxia, neumotórax a tensión, hipovolemia y el taponamiento cardíaco. ¿Quién hay que excluir de este procedimiento operativo estándar? Va a ser los pacientes que tengan causas, ¿cierto?, de paro cardíaco médico, ¿cierto?, que no sea traumático, que tengan heridas en la cabeza que sean incompatibles con la vida, o que lleven harto tiempo sin pulso. Y los que son indicados, ¿cierto?, aplicados para lo que no se debe hacer: compresión, como ya dije, ni vasopresores, hay que oxigenar, toracostomía bilateral, ¿cierto?, claro, bilateral. Hay que hacer una rápida infusión, ¿cierto?, de sangre y hemoderivados, la ecografía, tanto de corazón como abdomen, y un rayo X de tórax y pelvis. Como conclusiones, al saber mejor la fisiopatología, ¿cierto?, diferenciar un paro traumático de un no traumático, nos va a ayudar a tener un mejor tratamiento e intervenciones, y con eso aumentar la supervivencia. Eso. Gracias. Profe, comparto nomás. Súper, muy bien. Este paper sirve para darse cuenta también por qué la CLS no sirve mucho, ya que la CLS, sí, comparten, ya que la CLS lo que hace es englobar todas las causas de paro en uno, y el paro cardíaco traumático, que vamos a ver en la clase de trauma, la verdad no sirve hacerlo de la CLS, no sirve la adrenalina, no sirven los masajes, ya empeoran el outcome del paciente, ¿ya? Súper. ¿Se ve mi pantalla? Yo no. No, tampoco Antes lo del veo. PowerPoint tiene que ir. Ah, ya. Ahí.
Nunca había compartido No, por ahora acá. dejaste de compartir. Vuelve donde estaba, lo comparte, pero va a PowerPoint. Ah, Sale ya. como del coso de Meet. No me deja como seleccionar el Power. Ahí lo está, Me sí. parece que lo estás logrando. Ahora anda el PowerPoint. ¿Ya? Ahora sí, Exacto. y pone en pantalla Ah, completa. ya Y entendí. un cosito. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Josefa Pedraza y les voy a hablar sobre cuál debe ser la duración apropiada de los intentos de resucitación cardiopulmonar. Entonces, esta es una pregunta bastante frecuente porque los reanimadores se ven enfrentados en muchas ocasiones a dificultades que se presentan, sobre todo en la toma de decisiones frente a un paro cardiorrespiratorio, un paro cardiopulmonar. Y el dilema se genera entre mantener la maniobra de resucitación con la intención de recuperar al paciente o el cese de estas, porque ya los esfuerzos van a ser totalmente inútiles. Con esto se ha intentado establecer un tiempo como estándar de la reanimación y una de estas propuestas es del Consejo Europeo de Resucitación del 2015, que propone que 20 minutos es un tiempo máximo de resucitación en ritmos no desfibrilables y que además no se haya presentado retorno espontáneo de la circulación en todo este tiempo. Hay que tener en consideración, junto con esto, que pueden haber paros cardiopulmonares que pueden ser refractarios, pero que sí se van a ver beneficiados con una reanimación más prolongada. En cuanto al desempeño de la reanimación, hay que evaluar diversos elementos, como pueden ser los dispositivos de feedback, las compresiones torácicas mecánicas, que nos van a ir a ayudar y van a ser muy útiles en cuanto a la calidad de la reanimación. También van a haber técnicas de soporte y la ecocardiografía, como hablamos en clase que nombró el profe, sobre todo en casos de actividad eléctrica sin pulso, que nos va a ayudar a descartar posibles causas reversibles, que también fueron nombradas en la clase. Otra cosa importante es la monitorización de las variables fisiológicas que nos van a orientar en la toma de decisiones según el paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga un dióxido de carbono expiratorio final menor, o sea, menor a 10 miligramos de mercurio, ya transcurrió 20 minutos de reanimación, nos va a indicar el cese de la maniobra, como también, por ejemplo, un dióxido de carbono que sea superior a esto ante una reanimación que está siendo bien ejecutada, es de buen pronóstico, tal como sería la oximetría cerebral, que cuando es mayor al 60% también nos habla de una alta posibilidad de recuperación. Hay estudios que hablan que un 90% de los casos recuperados y que han tenido buenos resultados neurológicos han alcanzado el retorno a la circulación espontánea en un máximo de 16 minutos, pero esto no se puede confirmar porque, como ya hemos hablado, la duración óptima no ha sido establecida. En esta tabla están los estudios que se analizaron en esta publicación y están agrupadas y trata de recomendar la duración, ¿cierto?, en minutos de la reanimación. No sé si se ve mi cursor. Acá están los estudios, el tipo, la población de estudio, y acá en la derecha está el tiempo en minutos según cada ritmo cardíaco. No voy a hablar de todos porque son harto y es poco tiempo, pero sí del primero, que es un estudio que se hizo en 1.617 pacientes que sufrieron un paro cardiorrespiratorio, pero extra hospitalario, y se analizó el tiempo desde que se iniciaron las maniobras hasta que hubo retorno de espontáneo a la circulación. Y se recomendaba entonces que 40 minutos, entre 40 y 45 minutos, debía ser prolongado la RCP en cualquier tipo de ritmo. El segundo estudio en un contexto distinto, porque es pacientes con paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, y acá se recomendaron 30 minutos al menos de RCP, también en cualquier tipo de ritmo. Básicamente la conclusión que llegan todos estos estudios es que sí existe una asociación entre la prolongación de las maniobras y la alta probabilidad de supervivencia. También consideran importante, sobre todo el estudio número 3, que es muy relevante el traslado del paciente extrahospitalario hacia el hospital para poder aplicar maniobras más avanzadas y con eso estimar un tiempo de reanimación si se prolonga o no. Y como conclusión, entonces, la RCP se recomienda que sea mayor a 20 minutos, incluso llegar a los 40 minutos aplicando los procedimientos
como la maniobra, las compresiones torácicas mecánicas, todo lo que nos pueda aportar en cuanto a la calidad, y las herramientas diagnósticas como sería el ecocardio y la monitorización de las variables fisiológicas. En un paro cardíaco, en un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, se nombra en esta publicación que es mucho más fácil determinar el tiempo en que se puede prolongar la reanimación porque se conocen los antecedentes médicos del paciente, se puede saber la causa que lo llevó a este paro y explican que se puede producir el retorno espontáneo de la circulación dentro de los primeros 30 minutos. Se recomiendan el RCP que sea mantenido mientras se mantengan los ritmos desfibrilables y en asistolia no continuar por más de 30 minutos. En cambio, en un paro cardiopulmonar extrahospitalario es mucho más difícil saber el tiempo porque no se conocen los antecedentes del paciente y acá es muy importante valorar el transporte del paciente al hospital, claramente con RCP en curso y cuando el paciente dé como señales de que puede tener una buena supervivencia en casos del retorno de la circulación, en los ritmos desfibrilables y una posible causa reversible. La monitorización continua de la calidad es muy importante y tiene que serlo tanto en un ambiente intra como extrahospitalario. La disponibilidad de los equipos de compresiones torácicas mecánicas también debe ser esencial, sobre todo en los casos de prolongación de la reanimación, porque una persona o dos personas reanimando por 40 minutos en verdad es bastante difícil y lo que se necesita es que no se disminuya la calidad de las compresiones y esto es precisamente lo que nos van a otorgar estos artefactos. La monitorización continua también del dióxido de carbono respiratorio final también es algo muy esencial, que lo tienen los servicios de urgencia, pero en esta publicación dice que un 70% del servicio hospitalario no cuenta. Y por último, la disponibilidad de los ecógrafos, como ya lo nombramos, también es esencial para descartar posibles causas reversibles, sobre todo en un paro cardiorrespiratorio producido por una actividad eléctrica sin pulso. Y eso sería, en verdad, la presentación. Gracias. Súper. Como modo de acotación, en un paro cardíaco no se ha visto ninguna diferencia o ninguna mejoría con el tema de la compresión a través de productos mecánicos. ¿Ya? Lo que se ha visto a través de la evidencia es que es similar o al menos tan efectivo como las compresiones normales. ¿Ya? No hay ningún estudio todavía que diga que es mejor. ¿Ya? Si bien ayuda mucho para tener manos liberadas para poder hacer otras cosas. Así que igual nos ayuda mucho cuando hay poco personal, que es lo que ocurre claro. ahora. ¿Sí? Eso era lo que hacía énfasis la publicación, que era más que nada por eso, como para que no disminuyera la calidad de la compresión en caso de que faltara personal. Claro, súper, súper útil eso. Muy bien, muchas gracias. Ya, se escucha, ¿cierto? ¿Aló? Sí, se escucha y se ve la presentación. Ya. Bueno, mi nombre es Julio Muñoz y a mí me tocó hablar del paper que es del impacto cardiovascular de la hipoglicemia. Bueno, a modo de introducción, en el paper se menciona una epidemiología que es de interés, y es que en el año 2016 habían alrededor de 26 millones de diabéticos en Latinoamérica. De estos, entre el 10 al 30% del tipo 1 desarrolló al menos un episodio de hipoglicemia severa al año. Y existieron tasas similares para los diabéticos tipo 2 en terapia con sulfonilureas e insulina. Existe una tendencia histórica a considerar la hipoglicemia como un evento agudo, transitorio y sin complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, como veremos más adelante, la evidencia apunta que cada vez más la hipoglicemia es un factor de riesgo cardiovascular, un generador de disfunción endotelial y de aterosclerosis. De igual importancia que la hiperglicemia, pero con el agravante de causar muerte cardíaca súbita. Ya.
Con respecto a la relevancia miocárdica de la hipoglicemia y la mortalidad relacionada, se analizan en el trabajo dos estudios relevantes. El primero es el estudio ADVANCE, en el cual se documentó los resultados de una estrategia de control intensivo de la glicemia con glicazida, que es una sulfonilurea, cuyo objetivo terapéutico era llegar a niveles de hemoglobina glicosilada de 6.5% o menores en diabéticos tipo 2 mayores de 30 años. Se observó un aumento de los índices de hipoglicemia y de hospitalización por hipoglicemia severa, además del aumento de la mortalidad por todas las causas. También se documentaron 3 factores predictores de mortalidad cardiovascular significativos para este grupo de estudio, entre los cuales estaba la hipoglicemia severa. Por su parte, el estudio ACCORD mostró resultados similares. Se observó un incremento en la mortalidad cardiovascular por todas las causas, en un 20 a 30% en promedio, al intentar acercar la hemoglobina glicosilada a valores de 6% como objetivo terapéutico, destacando aquí mayor porcentaje de muertes asociadas a infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca. Todos estos eventos estuvieron relacionados con hipoglicemia severa que requirió asistencia médica en ese momento. Se observó también que tanto episodios aislados de hipoglicemia severa como hipoglicemia leve recurrente se han relacionado con infarto al miocardio, muerte súbita rítmica no coronaria o evento cardiovascular no isquémico, con predominio en pacientes que tenían enfermedad macrovascular preexistente. Cabe mencionar igual que entre las arritmias durante la hipoglicemia severa destaca la fibrilación atrial transitoria, que fue la más reportada, y también es importante mencionar la bradicardia durante hipoglicemia severa. Ya, con respecto a los aspectos fisiopatológicos, la hipoglicemia puede ejercer un efecto proarrítmico a través de varios mecanismos, que voy a explicar brevemente, y generalmente asociados al efecto directo del bajo nivel sérico de glucosa en los canales iónicos. La hipocalemia y la liberación de catecolaminas durante hipoglicemia prolongan la repolarización cardíaca, incrementando así el riesgo de despolarizaciones tempranas y en consecuencia de arritmias ventriculares. Se ha documentado mediante hipoglicemia experimental una prolongación del intervalo QT en individuos con diabetes tipo 1 y tipo 2. En el gráfico que aparece en la presentación se observa la variación del intervalo QT en milisegundos y la variación de la glicemia en milimoles por litro. Como pueden observar, la profundidad y la duración de la hipoglicemia tienen una proporcionalidad directa con la prolongación del intervalo QT. Se observa que al disminuir la glicemia bajo el valor normal, que en este caso en milimoles es de 4.16 el valor inferior, y se mantiene relativamente estable por 4 horas, el intervalo QT se prolonga, llevando incluso a un valor de 500 milisegundos pasadas las 3 horas de la instauración de la hipoglicemia. Bueno, el mecanismo arritmogénico de la hipoglicemia está relacionado también con el aumento exponencial de la concentración de adrenalina plasmática durante las hipoglicemias. En la tabla 1 que está ahí en la diapositiva, se observa el promedio de concentración de adrenalina plasmática basal a los 0, 60 y 120 minutos de euglicemia e hipoglicemia en pacientes con diabetes mellitus insulino dependiente o tipo 1 y los no insulino dependientes tipo 2 que están abajo. Durante la hipoglicemia se puede observar un aumento muy por sobre el valor normal, que en este caso está medido en picogramos por ml. Podemos ver que en la hipoglicemia, en los individuos con diabetes tipo 2, llega incluso a un valor de 2540 en un momento. Ya, la adrenalina tiene relación con la caída del potasio sérico. Esto es provocado por la estimulación directa de la bomba sodio-potasio TPasa. Se ha demostrado también en la hipoglicemia inducida por insulina, hay una caída del potasio sérico dosis dependiente, explicada por una migración del potasio hacia el interior celular, inducida por la insulina. Se sabe que la hipoglicemia moderada es compensada por aumento del glucagón, y la severa además induce secreción adicional de adrenalina, que como expliqué anteriormente, induce aún más migración del potasio hacia el espacio intracelular, manteniendo así el potasio por debajo del valor normal por más tiempo. Cabe mencionar también que en cualquier episodio de hipoglicemia, sea cual sea la severidad o duración, ocurren diversos cambios hematológicos y alteraciones de la inflamación, entre los cuales destacan vasoconstricción, aumento de la viscosidad sanguínea, aumento de la producción y liberación de endotelina, aumento de ciertos factores de la coagulación, activación de neutrófilos y aumento de la proteína C reactiva. También se ha visto aumento de la aldosterona en proporción a la severidad de la hipoglicemia.
Se mencionan también en el trabajo las hipoglicemias nocturnas. Estos son eventos que son bastante frecuentes en diabéticos que están bajo tratamiento farmacológico, y en este contexto se documentaron ectopías ventriculares y depresión del segmento ST, entidades que están relacionadas con el síndrome de muerte en cama. Existen también reportes de casos que asocian hipoglicemia aguda con angina y síndromes coronarios tipo infarto agudo de miocardio, con cambios típicos en el electrocardiograma y elevación de biomarcadores, lo cual contribuye a la muerte súbita en diabéticos. Perdón, ya. Con respecto a la hipoglicemia como factor proinflamatorio y disfunción endotelial, se documentaron en el documento los cambios inflamatorios y proaterogénicos asociados a la hipoglicemia. Esto está enumerado en la tabla 2, que no voy a describir en honor al tiempo. En diabéticos tipo 1 y 2 también, y en individuos sanos, se observó incremento del estrés oxidativo y alteración de la función endotelial al ser sometidos a fluctuaciones glicémicas. Esto indica la importancia de las variaciones de la glicemia como un factor deleterio en el contexto cardiovascular. Es por este motivo que se prefiere una corrección gradual de la glicemia por sobre una corrección rápida de esta. Se vio también que en individuos no diabéticos, durante hipoglicemia, hubo activación plaquetaria e incremento de la agregación monocitoplaqueta, aumentó la P-selectina, entre otros. Y estos parámetros que se aumentaron tienden a normalizarse en la euglicemia. Esto indica una posible disfunción endotelial durante las hipoglicemias. Existe evidencia también de que la hipoglicemia aguda puede provocar sobreregulación y liberación de sustancias vasoactivas en adultos con y sin diabetes, lo cual podría explicar también el daño vascular inducido por hipoglicemia. Bueno, pasando a los factores de riesgo para hipoglicemia, se enumeran en esa tabla que está en la diapositiva los factores de riesgo más importantes. Y también cabe mencionar que los fármacos que más inducen hipoglicemia son las sulfonilurias, como son la glicazida y la glibenclamida. Ya, la hipoglicemia como factor de riesgo cardiovascular, en un metaanálisis se sugirió que la hipoglicemia se asociaba a aproximadamente el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular, y se resumen en el trabajo los cambios hemodinámicos documentados que tienen impacto en la función miocárdica en incremento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión sistólica, aumento de la contractilidad miocárdica y del consumo de oxígeno miocárdico, aumento de la fracción de eyección ventricular y ampliación de la presión de pulso. Es por esto que la hipoglicemia sintomática o asintomática se asocia a isquemia miocárdica expresada con o sin angina, y esto se ve en mayor proporción que en pacientes con hiperglicemia o normoglicemia. Bueno, a modo de conclusión, como pudimos ver, la hipoglicemia constituye una amenaza cardiovascular, y por lo visto en este trabajo se recomienda al final que se establezca una meta de control glicémico de manera individual para cada paciente según el riesgo de comorbilidad cardiovascular y de hipoglicemia, para así disminuir la mortalidad por esta causa. También se menciona que en pacientes con patología coronaria, isquemia silente o manifiesta y cardiopatía dilatada con función sistólica comprometida, deben evitarse las cifras de glicemia menores a 70 miligramos por decilitro y de hemoglobina glicosilada menores a 7%. En mayores de 80 años con comorbilidades se busca una hemoglobina glicosilada de 8 a 9%. Todo esto con el fin de reducir la mortalidad asociada. Y finalmente, deben considerarse los antidiabéticos de nueva generación, como lo son los análogos de la insulina de acción prolongada, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 y los análogos de GLP-1, ya que todos ellos tienen una menor mortalidad asociada a este tema y un alto perfil de seguridad y muy bajas tasas de hipoglicemia. Eso. Ya, muy bien. Con esto podemos ver que la hipoglicemia es un factor de comorbilidades bastante grande, ¿ya? Y por eso se toma en la evaluación primaria como un signo vital más, ¿ya? Se sacó del paro cardiorrespiratorio como causa hace bastante tiempo, porque la idea
no es buscar una causa de hipoglicemia que es bastante revertible muy fácilmente, sino tomarla como un signo vital al principio. Por eso ya se sacó de las 5H, 5T, entre comillas. Ya antes eran 6H, 5T. Y la hipoglicemia se sacó porque la idea es que si el paciente llega en compromiso de conciencia, ya sea tan para o no, tomarle la glicemia de una. ¿Ya? Súper. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Solo se ve compartir pantalla. Ahora se ve la presentación. Ya. Ahí se ve. Sí. Bueno, mi nombre es Felipe Sandoval y les voy a presentar el paper de avances recientes en la resucitación cardiopulmonar, la resucitación cardiocerebral. Bueno, el protocolo de resucitación cardiocerebral fue planteado inicialmente en el año 2003 por la Universidad de Arizona, planteando nuevos enfoques para pacientes que sufren un paro extrahospitalario. Esto se compone de 3 pilares esenciales, que son las compresiones torácicas continuas, de quien haya sido testigo de este evento súbito, luego de la resucitación cardiocerebral dada por los equipos de emergencia, dando estos protocolos de 200 compresiones cardíacas continuas, o sea, torácicas continuas, con una desfibrilación única, esto repetido en 3 ciclos, hasta considerar la intubación del paciente. Y el último pilar es el manejo agresivo luego de la resucitación, donde incluimos la hipotermia terapéutica y la cateterización o el proceso la intervención percutánea coronaria, siempre y cuando no estén contraindicadas. Otro eje importante que plantea el estudio es la importancia de no realizar la ventilación boca a boca en un proceso de un paro cardíaco, debido a que esto pretende 5 errores, por así decirlo, que el hacer respiración boca a boca no incentiva la participación del paciente, se pueden hacer pausas prolongadas que no lo benefician, el exceso de presión positiva, como se mencionó en clases, puede alterar el retorno venoso y así la reperfusión. Muchas veces cuando la ventilación se hace, también el aire va más hacia el estómago que a los pulmones. Y también hay un proceso de ventilación fisiológica que se menciona, que se hace mientras la persona está recibiendo las compresiones. Más adelante, dentro también del manejo del servicio de emergencia, nos indica que la administración de epinefrina intravenosa o intraósea tiene que ser lo más pronto posible. Y otro punto importante es el retraso de la intubación. Esto se debe a que el exceso de hacer las pausas para intubar al paciente puede ser muy nocivo para este, y además que la presión excesiva puede llevar a una hiperventilación y evitar una correcta perfusión cerebral. Por lo cual, el paper plantea mantener la vía aérea permeable con algún dispositivo como una máscara orofaringea y dar una insuflación pasiva de oxígeno planteada con 10 litros por minuto. Y se hace un apartado del manejo del paciente con compromiso de conciencia, esto en el proceso de post-resucitación, entregando que la hipotermia terapéutica podría ser un predictor de la supervivencia neurológica del paciente con menos daño. Bueno, acá tenemos un esquema que representa el protocolo, que inicia con las compresiones cardíacas, o sea, compresiones torácicas solamente hasta la llegada del equipo de emergencia, donde se aplican los 3 ciclos de 200 compresiones torácicas a un ritmo de 100 a 120 por minuto,
luego la descarga con la desfibrilación, sin hacer pausas mayores para revisar pulso ni ritmo, hasta que se completen estos 3 ciclos, se considera la intubación y en todo momento estamos considerando lo de la máscara orofaringia con la insuflación pasiva de oxígeno. El paper hace hincapié en que las tasas de supervivencia de los pacientes que sufren un paro cardíaco eran decepcionantes hasta el año 2000, donde se fueron generando los nuevos enfoques y vieron que en muchos estudios se vio que el paciente que no recibía RCP desde un testigo o desde los equipos, o ya era muy tarde cuando el equipo de emergencia llegaba, no se beneficiaba y llegan al punto de que el solamente recibir compresiones cardíacas desde el minuto ya mejora la supervivencia del paciente 4 veces más que no recibirla. El problema está aquí en que solo uno de 4 a 5 pacientes va a recibir primeros auxilios desde un testigo que lo haya visto al desplomarse. Ya vas entrando a los estudios que hablaron del protocolo en sí, al compararlo con los protocolos anteriores, en un estudio que se compararon la información de 3 años, para ver la supervivencia neurológica intacta, se vio que el 40% de los pacientes sobrevivía siempre, sobrevivía cuando se le aplicaba el protocolo de resucitación cardiocerebral versus los que solo recibían el de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, igual vemos que la cifra no es totalmente representativa por el número de pacientes, y en otro estudio que se analiza la supervivencia hospitalaria al recibir el protocolo cardiocerebral, aumenta un 17% versus un 4.7% del RCP, dando a entender de que esto mejora en un 250 o un 300% el rendimiento del protocolo nuevo versus los anteriores. Como las conclusiones del paper, tenemos la historia de que esto se inició y se difundió por toda Arizona, desde la universidad hasta los equipos de emergencia y bomberos, y hablan de que la AJA incorpora nuevos elementos similares el año 2005 a sus guías, sobre todo el punto de la descarga eléctrica única, pero el enfoque de la AJA está más en disminuir las interrupciones en las compresiones cardíacas versus el protocolo CCR, que habla de no hacer pausas para ventilar al paciente, y además el protocolo del CCR incluye la hipotermia terapéutica para todo paciente inconsciente sin distinción y el manejo temprano por cateterización. Dentro de las conclusiones finales tenemos que las compresiones torácicas continuas van a aumentar la supervivencia neurológica del paciente por la reperfusión cerebral que se está dando mientras esta se hace. La participación de los testigos por la poca orientación que tienen al distinguir estos tipos de eventos es un problema de salud pública, y el manejo y los protocolos de manejo agresivo para los autores establecen que ellos pueden salvar vidas con esto. Ya, súper bien. Incluso es un paper antiguo, bastante antiguo. Hay varias cosas del 2009. Sí, que ya no se ocupan, pero demuestra el cambio abrupto que hubo entre la reanimación cardiopulmonar a la cardiocerebral y el aumento de la sobrevida 4 a 17%, que es bastante. O sea, cualquier estudio bueno que aumente la sobrevida ya en 1% de algún tipo de enfermedad es muy bueno. Y esto demostró un aumento de 13% de sobrevida en pacientes con paro, que es muy, muy efectivo, y por eso se adoptó al tiro de una. ¿Ya? Muy bien. Ahora la última presentación, creo.
¿Ya se ve algo? Sí, ahora sí. ¿Ahí? ¿Se ve completo o...? Se ve como el power sin presentar. Ay. No me deja. Aquí está. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí. Gracias. Ya, yo les voy a hablar sobre trauma cardíaco cerrado. Este es un paper del 2015 de Bogotá, Colombia. Y bueno, primero que todo, el trauma cardíaco es, relacionado con accidentes de tránsito y agresiones constituye una de las primeras causas de mortalidad. De hecho, la incidencia de trauma cardíaco es más por los accidentes automovilísticos que por agresiones. Y bueno, la presencia simultánea de traumatismo craneoencefálico o lesión intraabdominal en el contexto de un politraumatismo, o sea, estamos hablando de un accidente de tránsito, y llega un politraumatizado, aumenta la posibilidad de enfocar en forma tardía la búsqueda de las lesiones intratorácicas, porque se desvía la atención de la evaluación inicial en urgencia. Entonces, como recomendación de los autores, dicen que hay que tener un alto índice de sospecha e investigar la cinemática del trauma y algunos signos indirectos como la equimosis y la huella del volante o del cinturón de seguridad sobre el tórax anterior que quedaría tras un choque. En esta imagen, ¿se ve mi cursor? Sí. En esta imagen tenemos los principales mecanismos implicados en los traumas cardíacos cerrados secundarios a un accidente de tránsito. En el primero, que salió igual medio cortado, es un impacto directo, ahí se ve el volante contra el tórax. El segundo es desaceleración, que va y frena de golpe. Y el tercero es por fuerzas indirectas, que pueden ser explosión y en la mayoría de los casos es una mezcla de los dos. En estas lesiones penetrantes, hasta el 90% de las víctimas muere antes de llegar al hospital y la supervivencia depende del rápido transporte a la sala de trauma. Ahora les voy a definir las heridas, los tipos de heridas cardíacas. Están las abiertas o penetrantes, que están ocasionadas por proyectiles por arma de fuego, cortopunzantes o cortocontundentes o punzantes. Las heridas cerradas o no penetrantes, que están ocasionadas principalmente por accidentes de tránsito, caídas desde alturas o aplastamientos. Y las heridas iatrogénicas, que incluyen heridas ocasionadas por el paso de catéteres subclavios, yugulares, procedimientos como angioplastías y eso. Ahora, conmoción cardíaca. Les voy a hablar de los traumas cerrados secundarios a accidentes de tránsito y sus principales lesiones cardíacas. La primera es la conmoción cardíaca, que es un trauma contuso de bajo impacto que no penetra en la región precordial y produce una arritmia cardíaca maligna, una fibrilación ventricular, y puede llevar a la muerte súbita. Tiene una alta incidencia en la población infantil y la reanimación temprana prehospitalaria no garantiza su recuperación porque es un trastorno súper complejo. Segundo, tenemos la ruptura cardíaca, que es el máximo exponente del trauma cardíaco, así lo expusieron en el paper. Tiene una elevada tasa de mortalidad e incluye la ruptura de estructuras como la pared libre ventricular, el septum intraventricular, los músculos papilares o las cuerdas tendinosas. Después tenemos la lesión cardíaca indirecta, que en realidad son entidades que no están directamente involucradas con el trauma directo. El trauma provoca una hiperactividad simpática y agregación plaquetaria in situ sobre una placa aterosclerótica preexistente, y esta precipita en una trombosis aguda o un vasoespasmo coronario con el consecuente evento de coronario agudo. La lesión traumática de la aorta, esta, es la causa más común de taponamiento cardíaco. Ojo.
y se asocia con mecanismos de aceleración y desaceleración y presenta una alta mortalidad de entre un 80 a un 85%. Y se asocia frecuentemente con hematoma mediastinal. La lesión del pericardio es un diagnóstico difícil, se suele presentar como hemipericardio o neumopericardio, laceraciones pericárdicas con clínica de derrame pleural o taponamiento cardíaco. Y la localización de las heridas del pericardio en orden de frecuencia ocurre en el lado izquierdo paralelo al nervio frénico, en un 64%, en la cara diafragmática del pericardio, después en el pericardio del lado derecho y por último en el mediastino. La herniación, que creo que no lo puse, sí, ahí está. La herniación cardíaca es la complicación potencialmente mortal que se presenta, o sea, su presencia se asocia a una muerte temprana, pero el diagnóstico se hace con autopsia. Se asocia en gran porcentaje de casos con otras lesiones como las fracturas costales, la contusión pulmonar, lesión de vísceras abdominales, etc. Para clasificarla, en la actualidad no se utilizan los términos como lesión menor contusión o contusión cardíaca para definir los traumas cardíacos cerrados. En su reemplazo se utiliza la escala de lesión cardíaca, Cardiac Injury Scale, de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, de 1994, y se aplica para trauma torácico, para trauma cardíaco cerrado y penetrante. Y también se usa la escala de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma del Este, EAEST, del año 1998, y esta última es menos extensa, por eso va a ser más práctica para utilizarla en el servicio de urgencia. Dentro de las manifestaciones clínicas no hay signos ni síntomas específicos en el trauma cardíaco cerrado, pero algunos manifiestan angina de pecho que no mejora con nitratos, otros dolores costales y esternales punzantes, pero la mayor parte de las veces el dolor proviene de estructuras no cardíacas. Como diagnóstico tenemos todos estos exámenes. Hay que empezar con una adecuada anamnesis que incluye registrar la escena y los mecanismos de trauma, las características del accidente, la intensidad de la velocidad de los actores, el tipo de impacto, etc., con la atención inicial en los protocolos institucionales que en la mayoría de los casos corresponden a la ATLS. Bueno, en el electrocardiograma es el primer eslabón de abordaje diagnóstico del paciente con trauma cardíaco cerrado, y las guías recomiendan la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones al ingreso cuando se sospecha de trauma cardíaco cerrado. Y en los hallazgos, el principal va a ser taquicardia sinusal en un 72% y después fibrilación auricular entre 1 y un 6%. La radiografía de tórax es una recomendación clase 1 porque sirve para detectar otras lesiones como contusión pulmonar, lesión de la aorta, fracturas costales, fractura esternal. Lo que sí no es eficaz para la detección del taponamiento cardíaco, pero hay signos indirectos como el ensanchamiento del mediastino mayor de 8 centímetros y depresión del bronquio principal izquierdo mayor de 140 grados. Y eso nos indicaría un posible taponamiento cardíaco. Los biomarcadores, después de un trauma torácico cerrado, la obtención de troponina 1 y el electrocardiograma se consideran básicos en el abordaje inicial, y la troponina T tiene un valor clínico importante porque la troponina 1 tiene un pobre valor predictivo positivo, pero un buen valor predictivo negativo, de un 93%, para detectar un trauma cardíaco. La ecografía FAST, Focus Abdominal Sonogram for Trauma, de 1996, fue incluida en los protocolos de la ATLS con un nuevo término que se conoce actualmente como evaluación enfocada por ecografía para el paciente con trauma. La técnica ecográfica es en tiempo real de diferentes cavidades que son definidas mnemotécnicamente como las 4P, porque vamos a revisar el pericardio, el perihepático, el periesplénico y el pélvico. Y esto lo que queremos buscar ahí es determinar en forma rápida la presencia de líquido libre en el pericardio. La ecocardiografía
el ultrasonido por ecografía transtorácica y transesofágica son las herramientas principales de abordaje del trauma cardíaco cerrado, porque permite la detección de hematomas localizados, trombos apicales, aneurismas, fístulas, derrames pericárdicos, entre otros, y determina la contractibilidad y la fracción de eyección ventricular. Se recomienda obtener un ecocardiograma en todo paciente con trauma torácico cerrado, con choque persistente y refractario al manejo con líquidos, con el fin de determinar parámetros como el movimiento normal de la pared cardíaca o la disminución de la contractibilidad o la disfunción valvular. El TAC, tomografía axial computarizada, se considera la primera herramienta diagnóstica en el abordaje del paciente politraumatizado. Perdón si se escucha mi perro detrás. Es especialmente útil cuando se sospecha la presencia de lesión en la aorta torácica y permite establecer su relación con las ramas del arco aórtico. Y tiene una alta sensibilidad, un 100%. Después tenemos la aortografía, que es la prueba diagnóstica de oro para la detección de lesiones por trauma cardíaco cerrado, especialmente en las lesiones traumáticas de la aorta, y tiene importancia en la detección de lesiones en los vasos del cuello. Como tratamiento, recomiendan monitorización hemodinámica y eléctrica continua. Idealmente se debe realizar durante 24 horas y el enfoque terapéutico o quirúrgico se realiza de acuerdo a la complicación diagnosticada. El manejo inicial, las medidas iniciales van a incluir los protocolos del ATLS, comenzando con el aseguramiento de la vía aérea, la respiración y el soporte circulatorio. Las complicaciones, primero tenemos el taponamiento cardíaco, que es la complicación más común, se diagnostica clínicamente por la triada de Beck. El manejo debe enfocarse en disminuir el volumen sanguíneo del saco pericárdico para corregir el estado de disfunción diastólica, realizando una ventana subsifoidea o pericardiocentesis. Entonces, lo que sí, la punción aquí tiene que ser guiada mediante ecocardiografía. Después tenemos la contusión miocárdica, que son pacientes estables hemodinámicamente con electrocardiograma normal y sin otros hallazgos relevantes. No se va a justificar exámenes complementarios, pero sí se justifica el monitoreo en pacientes mayores de 60 años con enfermedades cardíacas conocidas, inestables hemodinámicamente, o con anormalidades en el electrocardiograma. La ruptura cardíaca, que nos sale aquí, tiene una elevada mortalidad y se utiliza en realidad un soporte extracorpóreo con membrana de oxigenación extracorpórea vena arterial para usar inserción percutánea en pacientes con falla cardiorrespiratoria. Es una terapia puente en realidad hacia la intervención quirúrgica definitiva. Después tenemos el síndrome coronario agudo, que es un trastorno raro que puede ocurrir por una disección coronaria o por la trombosis inducida por el estrés o el espasmo. El aumento súbito de la presión intraabdominal va a inducir a un incremento súbito de la presión intraaórtica, que va a inducir a la ruptura de la arteria coronaria durante la fase telediastólica. Después tenemos arritmias cardíacas, que tienen que ser valoradas por cardiología. Se realiza el mismo manejo antiarrítmico de los protocolos ACLS, y en caso de taquiarritmias supraventriculares, bloqueo de alto grado o fibrilación ventricular, se debe realizar un ecocardiograma. Y las secuelas eléctricas posteriores al trauma cardíaco cerrado se van a observar generalmente como ondas de necrosis o Q-patológicas y como bloqueo de rama derecha. Después, por último, tenemos la lesión aórtica, que es una emergencia quirúrgica y una vez diagnosticada se debe realizar la corrección inmediata. Tradicionalmente se intenta la reparación mediante la sutura, pero el tratamiento ha sido el reparo quirúrgico abierto con interposición de injerto, asociado al uso de beta-bloqueadores para el control de la presión arterial. Y tiene una mortalidad significativa de un 24 a un 42%. Y para terminar, el pronóstico lo dan los dos factores que impactan con mayor medida el pronóstico de los pacientes con trauma cardíaco cerrado, son los signos vitales al ingreso
y la presencia de paro cardíaco durante el abordaje inicial. Los pacientes estables hemodinámicamente al ingreso tienen una posibilidad de sobrevida de un 73%, mientras que la ausencia de la presión arterial se correlaciona con una sobrevida de un 29%. Y los pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio en el abordaje inicial tienen solo una sobrevida de un 8%. Y eso. Ya, súper bien, no hay mucho que acotar ahí, la verdad. Mira, la otra semana vamos a tocar el tema de shock. No vamos a ver una clase típica de shock como se ve en medicina interna, que es como separar los choques en cada tipo, ver qué se hace. En la urgencia, como saben, no llegan las patologías indiferenciadas, así que lo que vamos a ver es cómo abordar un paciente choqueado desde el triage de forma indiferenciada, porque nosotros no sabemos cuál es la causa del shock, ¿ya? Eso lo sabemos una vez manejado el paciente y viendo las causas, pero tenemos que, como siempre, ver primero la ABCD. Así que vamos a ver cómo manejar el shock indiferenciado de la urgencia. También vamos a revisar algunos mitos de shock, como por ejemplo, más típico, ¿todo paciente choqueado está hipotenso? No, hay muchos pacientes choqueados normotensos, y vamos a ver por qué. Así que eso, muchas gracias por las presentaciones, todas muy buenas. Nos vemos la otra semana, ¿ya? Y les voy a mandar ahí los papers de la otra semana. Son pocos, deben ser como unos 4 solamente, ¿ya? Así que eso, no sé si tienen alguna duda antes de cerrar. No. ¿No? No, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, doctor, gracias. Chao, doctor. Chao, gracias.